Hola, hola gente de internet, una vez más bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy estaremos conversando con mi amigo Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenidos al canal. Muchas Primeramente gracias. muchas gracias por darme la entrevista. No, De gracias verdad, a de ti. corazón, muchas gracias. Es la primera del canal, ojalá y sean muchas más. Y pues nada, Carlos, cuéntanos un poquito de ti, qué haces en Finlandia, de dónde vienes y no sé cuántos años tienes, algunos detallitos acerca de ti. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por traerme aquí, es un honor. Y bueno, yo me llamo Carlos, tengo 24 años, soy de Alcoy, una pequeña ciudad cerca de Valencia, en España, y estoy aquí en Finlandia estudiando de Erasmus, que es como, para quien no lo sepa, Sí. un año, el último año de tu carrera, estudiarlo en otro país, básicamente. Vale, y entonces tú elegiste Finlandia. Sí, yo elegí Finlandia. ¿Y por qué Finlandia? Sinceramente, de todas las opciones que teníamos de Erasmus, si tú ibas a Finlandia, te dan como un doble título por el tiempo de Vale. una carrera. Entonces a mí eso me compensaba mucho de cara al currículum, porque queda muy bien. Entonces por eso Vale. elegí Finlandia. No, y Finlandia de hecho tiene muy buen nombre, ¿sabes? Con respecto a los estudios y Sí, sí, graduación y, ¿sabes? Todos los títulos estos que acá de Finlandia, claro. pues Tú vas a tienen un peso. España con un título que pone que has estudiado en Finlandia y Sí, 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 me imagino, sí, sí, me tiene imagino. peso. Y bueno, ¿qué estás estudiando? Yo negocios internacionales ahora. O sea, en Vale. España estaba estudiando Administración y Dirección de Empresas, lo que llamamos ADE, y aquí el doble grado que hago es con negocios internacionales. Vale, ¿y en qué idioma lo haces? ¿Inglés o finlandés? En inglés. Vale. ¿Qué tal el finlandés? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido? A ver, empecé con mucha ilusión aprendiendo el finlandés y tal, pero luego me di cuenta de que probablemente no vaya a quedarme en este país. Vale. Y solo estoy aquí durante 9 meses y no se habla finlandés fuera de Finlandia, entonces no me compensaba todo el esfuerzo a hacer para Sí, aprenderlo. claro, Además es un idioma muy difícil, muy diferente al mío. claro. Si fuese Entonces, quizás, no sé, un portugués o un italiano, que te lo claro, aprendes de hobby y fácil, ¿sabes? Como somos claro. hispanohablantes, pues entra fácil. Pero finlandés, ya te lo digo yo, que es un idioma bastante, No, bastante no, sí, sí. difícil. A ver, sé cosas básicas de gracias, por favor, disculpen, A hablo ver, dime algo en finés para finlandés. manejarse. Dime algo en finlandés, no me lo digas en español. Pues, moi, mitakulu, que sería el hola, ¿cómo estás? Mikä sun nimi on? Bien, no, bien, Un nimi on bien. Carlos, Quitos, esas cosas. Bien, bien, está bien, está bien, está bien. Y hubo algo que, ¿sabes? Ya me contaste que como elegiste Finlandia, porque te dan este doble título y demás, pero me imagino que no solamente sea Finlandia la que te da esta opción. ¿Hubo algo por lo cual te decidiste a venir a Finlandia? ¿Algo te intrigaba de Finlandia? Sí, todo. Que era muy diferente. Yo no sabía nada de Finlandia. Yo de Finlandia solo sabía nieve y que está muy lejos, ¿no? Y Papá Noel. Y Papá Noel. Sí, las cosas típicas de Claro, Finlandia. exacto. Entonces también, como en España casi todo el mundo que se va de Erasmus normalmente va a Italia, a Portugal o a estos países, yo quería hacer algo muy diferente. Entonces Vale. dije, ostras, mira, en el otro extremo de Europa. Qué guay, qué interesante. Va, venga, vamos para allá. Eso también me animó, sí. Vale, bueno, pues vamos a ver si lo que tenías pensado que iba a suceder en Finlandia pasó. Pero bueno, vamos poco a poco, poco a poco. Ya Poco esa a poco. risa es como un spoiler. Y bueno, cuando llegaste de España, desde Valencia, y yo he estado en Málaga, pero imagino que Valencia, estando más o menos al sur también, pues un clima bien cálido, Sí. tranquilo, mucho sol. Cuando llegas a Finlandia, que llegaste, ¿en qué mes llegaste? Finales de agosto. Finales de agosto. Bueno, finales ya del verano, un poquito de sol. Pero cuando entraste a esta etapa del invierno, que es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y un poco de marzo, que hay muy poco sol, ¿cómo te chocó? ¿Cómo fue el proceso de adaptación al clima principalmente? A ver, sinceramente, a mí me metieron muchísimo miedo. Porque me dijeron, cuida el invierno, hasta en la universidad los profesores te decían de winter is coming, de llegamos a temperaturas de menos 30, y yo decía, madre mía, a ver si me voy a morir aquí o algo, no, claro. Yo antes de venir aquí, lo más frío que había estado nunca era menos 5 grados. Claro, menos 5 grados ahora es un buen día aquí, ¿sabes? O sea, Menos 5 la gente sale con claro, poca ropa. Y demás. claro. Entonces sí que es cierto que iba con un poco de miedo y, bueno, al principio en verano maravilloso. O sea, Finlandia en verano es un Sí, sí. paraíso. Yo que vengo de donde vengo, que hay semanas que puede estar toda la semana entera haciendo más de 40 grados. Claro. Llegar aquí y estar a 24 con lagos para bañarse era maravilloso. Las pequeñas terrazas que ponen en el verano. Sí, era una maravilla. Yo cuando llegué a un paraíso. Pero claro, y al principio cuando yo vi nevar, porque donde yo vivo apenas nieva, es 3 o 4 días al año,
y seguía nevando, y seguía nevando, y seguía nevando, y no me lo podía creer. Y hubo una vez que se tiró más de 72 horas seguidas nevando. Sí, sí. Entonces me chocó mucho. Pero sí que es cierto que no es tan terrible como me la habían pintado. Claro, nosotros solemos como exagerar un Claro. poco. Yo creo que eso también es como una defensa del cerebro, ¿sabes? Como espérate lo peor Eso para cuando te es. llegue, pues, bueno, Eso es. ni tanto, ¿eh? Claro, yo decía, a ver si ahora no voy a poder ni salir de casa, ni... No, y se puede, te acostumbras al final. Sí, no, me imagino que te imaginabas abriendo la puerta y un oso pasando. Claro, un oso polar entrando a casa y yo, ¿quieres algo de beber? ¿no? Sí, claro. Y bueno, hablando del clima, en cuanto llegaste a Finlandia, el proceso de adaptación, sé que fue el verano, totalmente diferente al invierno, pero tuviste algún choque cultural con Finlandia viniendo de España. Muchos. ¿Cuál fue el choque cultural más grande? ¿Alguna anécdota que te haya pasado al inicio que tú digas como, no estoy en España, ¿sabes? No sé dónde estoy, Finlandia, como que, ¿qué fue esa experiencia? El primer choque así grande cultural, como tú dices, fue en la universidad. El método de enseñanza, el cómo se aborda la educación es totalmente distinto a España. En España tú debes de seguir unos parámetros muy fijados, ¿vale? Después de A va B y va C. Da igual hagas lo que hagas. ¿Vale? Todos siguen los mismos caminos. Sin embargo, aquí en Finlandia me vi con una libertad absoluta totalmente. De que a lo mejor yo tenía una duda de cómo se hacía algo y me decía un profesor, pues yo esto no lo sé, pero mira, puedes preguntar por ahí. O si yo quería hacer algo, dices, bueno, puedes hacerlo de esta manera, puedes hacerlo de esta manera, puedes moverte con total libertad. Muchos trabajos, en vez de decirte, sigue estos parámetros para hacerlos, me decían, no, el objetivo final es este. Tú puedes decidir cualquier camino de cualquier forma. Vale, claro. Me sorprendió mucho la flexibilidad en la educación. Vale, Eso fue el... Sí, o sea, el primer- viniendo de España, que era como tú habías dicho A, B, C y D, Sí. pues aquí era un poquito C, A, Sí, sí. B, y mientras llegues al final, pues no importa el recorrido. Claro, Entonces, o incluso clases que tú puedes elegir si hacerlas online o presencial. Eso en España es rarísimo. Por lo menos en donde yo estudio, vamos. pues qué bien, me Sí, parece sí. muy bien, me parece muy bien. Y bueno, al principio hablamos del clima, la cultura, pero ¿qué fue lo que más te costó? Sinceramente, tú llegaste a Finlandia. Cuando me refiero a qué fue lo que más te costó, fue cuando empieza el clima un poquito como extremo. Porque en Sí. verano todo está bien. Hay muchísimo sol, la gente es mucho más agradable de lo común. Hmm. Pero ¿qué fue lo que más te costó de ese cambio acá en Finlandia? ¿Qué fue lo que más te costó adaptarte, vale? Como bien tú has dicho, el aspecto cultural es lo más difícil, sobre todo en toda la parte social. Tú piensas que yo vengo de un país o de una zona en general donde somos muy abiertos, somos extrovertidos, nos gusta el contacto físico, oye, bajamos a tomar algo a la terraza, tal, yo te hablo, tú me llamas. Mucho contacto social y mucha interacción social. Aquí es bastante más al contrario. O sea, hay una perspectiva del socializar mucho más cerrada y mucho más, ¿cómo decirlo? Son muy reservados. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, sí que me quería integrar mucho a la cultura, conocer a mucha gente finesa, pero la dinámica que se daba con ellos era siempre la misma. Es decir, al principio disfrutas mucho, puedes tener un muy buen rato con ellos, hablando y riéndote tal, pero después de eso, el volver a quedar otra vez o el contactar es muy difícil. Vale. Es como si para amistades ellos... de una noche. Claro, sí, exacto, amistades de una noche, tú lo has dicho. Como si para ellos el volver a quedar 2 veces fuera un paso demasiado grande para tomar, ¿sabes? Vale. Eso a mí me chocó mucho. ¿Y por qué, sabes, como qué pasa aquí? Porque ahora acabas de decir que son como amigos de una noche, pero ¿qué pasa en el resto de las noches? Que ellos, esa noche en específico, se abren contigo, son completamente amables, se comunican contigo, quizás bailan contigo, comparten una cerveza y tal, pero ¿qué crees tú que sea el punto de flexibilidad para que ellos se abran esa noche y luego ya se olviden de ti, más o menos? A ver, está claro. No sé. Si es en un ambiente de fiesta o si es de noche, evidentemente el alcohol juega un factor importante ahí. Y también el contexto cultural de que de fiesta se permite más todo. De hecho, lo hemos hablado muchas veces de que el finés de normal y el finés de fiesta cambia completamente. Sí, totalmente diferente. Se abren muchísimo y dices, wow, reconoces personas de nuevo al conocerlas de fiesta, porque son como 2 personalidades diferentes. Sí, claro, sí. Pero incluso fuera de la fiesta, yo soy una persona que suelo tomar el primer paso cuando se trata de socializar y tomar la iniciativa. Si, por ejemplo, me siento a comer
y veo que hay alguien delante mía que va a mi clase y que está solo, yo le digo, oye, ¿por qué no te sientas a comer conmigo? Claro, cuando tú haces eso con esta gente lo agradecen muchísimo, porque ellos nunca van a tomar el primer paso. No. Por lo menos la mayoría, estamos generalizando La aquí. gran mayoría sí, pues. Claro, sin embargo, cuando tú lo haces, ellos están muy agradecidos de que lo hagas. Es como que esperan eso. Y yo espero, hombre, no lo esperes. Toma tú el primer son paso. muy, ¿cómo se dice? Introvertidos. Demasiado ¿Sabes? introvertidos. Demasiado introvertidos. Es como prácticamente sacarle las palabras de la boca. Claro, exacto. O sea, para hablar con ellos, las conversaciones muchas veces se sienten como interrogatorios. Sí, claro, o sea, porque tú le dices algo y simplemente se limitan a contestarte a lo que tú le has dicho. Y probablemente llega el momento que sientes que lo estás incomodando, claro, pero quizás él se lo está pasando muy bien. Claro, exacto. Pero la diferencia cultural tú sientes como no me ¿sabes? Solamente me responde y muy corta, claro, muy abreviadamente, pues quizá le caigo mal o se está incomodando, ¿sabes? Aquí puedo contar una anécdota de un amigo por favor. mío, no doy nombres. Bueno, él tuvo una cita con una chica finesa y en la cita, hablando con ella, pues era esa dinámica, un interrogatorio. Le iba lanzando preguntas y ella contestaba con monosílabos o tal. Entonces, claro, él pensó, bueno, pues será que no le ha gustado, no pasa nada, tal, todo bien. Y le habló al día siguiente la chica diciéndole que cuando volvemos a quedar, que disfruté muchísimo, ¿sabes? Entonces es raro, claro. Exacto, sí. Es que ya te digo, España y Latinoamérica en general, como la cultura es muy, muy cercana. Sí. Tiene sus cosas únicas, pero es muy, muy cercana. Y sí choca mucho. Cuando vienes desde España o Latinoamérica acá a Finlandia, sí choca mucho. Pero bueno, yo el otro día tuve la oportunidad, porque tú me invitaste, a conocer a otros estudiantes universitarios, ¿no? Que son de otras partes de acá de Europa, que estaban también en Finlandia. Y da la casualidad que todos coinciden en lo mismo. ¿Sabes? Eso da a pensar que Finlandia es un poco diferente al resto, pudiéramos decir. Un poquito como... Sí. No sé, bien cerrada al mundo, digamos. Porque, ¿saben? Este ambiente cuando vienen personas extranjeras, yo me he comunicado mucho con extranjeros, tú estudias con extranjeros, hablando fuera de España y fuera de Finlandia, extranjeros de otros lugares. Y son personas que se comunican, tienen su forma como, para nosotros algo normal. ¿Sabes? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a tomar algo y ¡pum! Ya está. ¿Sabes? Al otro día cambiamos número y pues ya. ¿Somos amigos o nos llevamos muy bien? Pero acá en Finlandia no. Acá en Finlandia es totalmente diferente. Porque yo al inicio pensaba que era como que los latinos somos muy extrovertidos y los españoles muy extrovertidos y tal. Pero no. Es que los finlandeses son muy introvertidos. Es lo que sucede acá en Finlandia. Eso, digamos, diferente. No lo llamemos de otra forma. Digamos que son diferentes y únicos. Sí, exacto. Sí. No juzgamos si es bueno o malo. Simplemente reflejamos la realidad. Claro, lo comparamos, pero no tiene por qué ser lo de nosotros bueno y lo de ellos malo. Aunque si a mí me da a elegir, yo me quedo mil veces. Evidentemente, claro. No sabría cómo sobrevivir sin ese contacto social, ¿sabes? Sí. Con esa interacción a diario. Totalmente. Es como tú dices, yo al principio pensaba que estaba haciendo algo mal, de decir, bueno, a lo mejor es que estoy yendo demasiado, soy demasiado extrovertido. Pero cuando vi que mi problema le pasaba a mi amigo, a mi amiga, a mi amigo, que uno es de Bulgaria, la otra de Alemania y tal, dije, bueno, pues entonces quizás es más una tónica general, es más su forma de ser. A mí al inicio me pasaba más o menos igual. Y bueno, sigamos un poquito hablando de tu Erasmus acá en Finlandia. Sí. Finlandia es reconocido por ser uno de los países con la mejor educación que hay en el mundo. Yo creo que ahora mismo está en el top 10, pero ha estado en un top 5 mundial. ¿Tú notas esta diferencia con respecto a España y cuáles son los aspectos que para ti muestran que la educación acá en Finlandia llega a ser mejor que en España? Sí, es mejor. Objetivamente es mejor. Y principalmente yo creo que se debe a 3 factores. El primero es esa libertad que te dan para llegar a un mismo fin. El no tener que seguir unos parámetros teóricos que siempre son los mismos, sino que te hagan desarrollar tú mismo esas habilidades. Es decir, búscate la vida, porque la vida es así. No te lo van a dar todo masticado, tú tienes que encontrar la manera. Esa dinámica sí que me gusta mucho y considero que es una de las grandes razones por las que está tan bien posicionado en educación. Otra luego es las instalaciones. En Finlandia, o sea, yo en la universidad que estoy aquí en Lahti es una maravilla, tienes instalaciones para todo. No es solo habitaciones o lugares dedicados simplemente a motivos educativos, sino que a lo mejor puedes tener una sauna en la universidad,
Puedes reservar tus propias aulas que están solo cerradas para ti. Tienes salas de juegos, un montón de cafeterías, salas de ping-pong, de todo. Todo lo que te puedas imaginar en las instalaciones. O sea, tú puedes hacer vida todos los días dentro de la universidad. Vale. Está diseñado para afrontar este clima tan duro de que tú llegues por la mañana y puedas irte por la noche habiendo hecho de todo allí en la universidad. Claro, y me imagino que sea también para que no te sientas con esta presión de estudio. Eso es, ¿Sabes? sí. Porque, por ejemplo, en Cuba tampoco se ven estas cosas. Un día en específico a la semana hay una fiesta de universitarios y van allá. Pero como tú dices, acá en Finlandia te lo encuentras a diario. ¿Sabes? Puedes jugar ping-pong a la hora que quieras, puedes, no sé, entrar a la sauna, que de esto vamos a hablar también. No sé, quedar con amigos en una sala de estudios y están estas salas que son como herméticamente cerradas. Sí. Y es como un silencio total. Total. Y estás como bien concentrado y estudiando, que eso está muy bien. No pensé que no había en España, pensé que era... Ya te digo, yo vengo de Cuba. Cuba es como, No, ya, lamentablemente, mucho atraso, económicamente hablando y de recursos. Y entonces yo llegué a Finlandia y dije, bueno, Finlandia, aparte de Europa, entonces Europa en general debe ser más o menos lo mismo. Pero es que, claro, Finlandia está entre los países con la mejor educación del mundo. Y todo esto que acabas de decir tú es lo que influye. No es como la forma que te impacta en las clases solamente, sino es el ambiente en que te colocan para tú estudiar. Como para que te quitan esa presión de estudiante de que Eso si es. desapruebas, de que si no vas bien en la escuela te va a ir mal en la vida. Toda esa presión social te la quitan. Totalmente. Y bueno, lo otro también es que, por ejemplo, en Cuba los métodos de enseñanza son bastante diferentes que acá. Y España, teniendo esta cercanía de cultura con Cuba, me gustaría saber la diferencia entre los profesores, directamente con los estudiantes, y qué puedes hacer y qué no puedes hacer dentro del aula. Mira, ahí me has leído la mente porque justo te iba a decir que el tercer punto por el que la educación es tan buena son los profesores. Vale. Es una maravilla. Todo lo que hemos mencionado de que los espacios estén diseñados para que tú no tengas esa presión de estudiar es por lo que hace tan grande este sistema educativo. Es decir, ellos se preocupan por ti, velan por ti. No quieren machacarte, quieren que tú rindas al máximo tratándote lo mejor que puedan. Entonces a mí los profesores aquí no tengo ni una mala palabra para ellos. Me han tratado todos magníficamente, te responden a cualquier duda, tienen muchísima paciencia contigo, están disponibles, no 24 horas evidentemente, pero mucho tiempo también. Entonces eso es lo que yo más aprecio de la educación, diría yo, aquí, los profesores, lo bien que te tratan y todo, y lo disponibles que están. Sí que es cierto, no voy a decir que en España es que no te traten mal en absoluto, yo en mi universidad los profesores me han tratado muy bien, pero sí que existe más distancia entre tú y ellos. Claro, como un respeto de... Claro, eso es, sí, los ves más como un jefe, entonces a veces Claro. no notas esa accesibilidad o que velan tanto por ti, sino que eres un alumno más y si tú tienes que hacerles una consulta... También depende de profesores, te Claro, digo, hay de todo. Pero como tónica general se da eso. Sí, acá estamos hablando en forma general. Claro, exacto. Hay personas que son diferentes, pero acá términos generales, pues como Claro. tú dices, ¿no? Y al final es tu propia experiencia. Claro. Otra persona puede haber tenido una experiencia diferente, que está bien, ¿sabes? Pero bueno, de acá es tu propia experiencia. Y bueno, eso hablando de los profesores también, me gustaría que me dijeras cómo ves la forma de evaluar a los estudiantes de acá de Finlandia con respecto a la forma de evaluar a España. ¿Es la misma? ¿Es diferente? ¿Y en qué se diferencian? A ver, muy diferente no es. Al fin y al cabo el sistema educativo consiste en pasar una serie de requisitos y ya está. Pero sí que es cierto que aquí la forma de evaluación es como más extensa. Es decir, yo por ejemplo las asignaturas que he cursado en la universidad en España, tu nota va a depender en grandísima medida del examen final que hagas. Es decir, es pasar un test. Claro. Aquí, sin embargo, el test, la proporción que cuenta respecto a la asignatura es muy pequeña, no tan significativa como en España. Claro. Entonces, a lo mejor tu nota puede venir dada por asistencia, este proyecto que hicimos este día, o un taller que hicimos este día, o este trabajo en grupo y luego el examen. Y de todo eso se hace un cómputo global para sacar tu nota. Entonces, yo agradezco eso de que no sea todo memorizar tantísima teoría que luego la vomites en la prueba y te olvides. Exacto. Sino que busquen más cómo desarrollas tus habilidades y cómo las aplicas en estos proyectos o otros trabajos que haces también. Sí, como saber pensar. Claro, Porque exacto. No sea solamente memorizar y ya está. Una asignatura aquí, de hecho, que hice era un concurso.
que tenía un premio económico si ganabas. Entonces, claro, eso nos incentivaba a competir, claro, porque eran 200 euros de premio. Hostia. Claro, entonces estábamos todos ahí como locos trabajando y yo creo que nunca he puesto tanto interés en una asignatura, de verdad. Entonces eso mola un montón porque te enseña a competir y a buscarte la vida y a trabajar en grupo. Claro. Eso está muy bien. Es de una hecho, maravilla. Una experiencia parecida también. Yo me gradué en una escuela estudiando finlandés y como fui como de los mejores estudiantes, pues me dieron 50 euros. Mira. Y eso para mí fue como... Claro, es una motivación. Claro, si me lo llegan a decir desde el inicio, vamos, hablo finlandés en un mes. Claro. Porque te incentiva mucho, Exacto. ¿sabes? Esto, por ejemplo, en mi país no es algo común. ¿Sabes? En Cuba no... Si es como en las escuelas, ¿no? Los padres siempre van a incentivar a los alumnos, o sea, a los niños, porque es algo normal, es como el deber de padres, ¿no? Pero en las escuelas no se ve como que el estudiante tal salió bien y pues muy bien, pero le dan un papel que le dicen felicidades y ya está. Una palmadita. Pero un papel, exacto. Pero acá ya te dan el papel, te dan el reconocimiento y además te dan un premio monetario que, coño, viene... Refuerzo positivo, no solo negativo, no solo el miedo a suspender, sino Exacto, que, mira. Porque, claro, y de ahí sales con los amigos a celebrar directamente Claro. con los 200 euros. No, eso está muy bien. Y tan feliz. Y bueno, hablamos un poquito de las diferencias culturales, ¿no? Pero bueno, quiero que me digas tu experiencia propia, un poquito y profundiza un poquito con el finlandés común, ¿sabes? La persona finlandesa común. Y hazme la comparación del verano con el invierno, ¿sabes? El mismo finlandés en verano y en invierno. ¿Y qué te llama más de la atención de su comportamiento? Muy buena pregunta. A ver, en todos los países, evidentemente, dependiendo del clima, uno se anima más o menos. En verano todos estamos más animados que en invierno. Pero aquí la diferencia es todavía más extrema, porque los inviernos son tan duros. Sí. Ya ves tú, estamos ahora a finales de marzo y sigue nevando fuera, sigue estando nublado, a 0 grados. Claro, entonces, como tienen el verano tan bueno aquí que tienen, en un país con una naturaleza tan vasta, con tantos lagos, tantos lugares a los que ir y disfrutar, que evidentemente se los ve mucho más felices. Tú eso que oyes de que Finlandia es el país más feliz del mundo, claro, tú vas en verano y dices, ah, bueno, mira qué maravilla, claro. Pero luego, ¿qué pasa? Que en invierno la vida en casa te hace todo mucho más rutinario. Y al ser todo mucho más rutinario, tú evidentemente no tienes esa alegría de vivir, o por así decirlo, y de socializar. Entonces sí que es cierto que el pasar mucho tiempo encerrado en casa, tras tantos días grises, hace que tu humor sea mucho más serio. Entonces, volviendo a tu pregunta, evidentemente en invierno son mucho más fríos que en verano. En verano son mucho más abiertos y mucho más tal. Pero es comprensible, también te digo, porque hasta a mí me ha costado, que me considero una persona muy alegre, enérgica y extrovertida, cuando tienes 3 semanas que no ves el sol, pero que no ves el sol ni a través de la ventana, eso afecta a tu estado de ánimo. Sí, claro, sí. Choca mucho, sí. Eso lo hemos hablado también mucho acá con inmigrantes que están acá en Finlandia, que cuando pasas demasiado tiempo sin salir de Finlandia, como que no es que pierdes las emociones, pero como que tu nivel de emocional sí disminuye. Y entonces disminuye, no digamos a lo negativo, pero sí como que te llegas a deprimir, es mucho más fácil llorar, no sé si te ha pasado, que te pasa cualquier cosa, lo mínimo, una tontería, y sientes como que quieres llorar, ¿sabes? Por el clima, por la oscuridad, todas estas cosas. Si no me pasa nada, todo va bien. ¿Sabes? Pero... Estás muy bien, pues, y igual que te levantas un día y dices, qué día tan malo, ¿sabes? Y apenas estás en la cama, ¿no? Pero claro que eso se entiende, por eso aquí se recomienda. Los propios finlandeses lo recomiendan, ¿eh? No soy yo que lo digo que soy inmigrante, no. Los propios finlandeses lo hacen también, ahorran y se van. Claro. Principalmente a Málaga. España, sí. Uf, madre mía, me vas a contar. Allá está la comunidad finlandesa y principalmente a Málaga, pues se van como a despejar un poquito, porque ni los propios finlandeses que han nacido acá son capaces de estar tanto tiempo con este clima y con estas condiciones de vida, porque te trauman. Incluso, no vamos a hablar del tema, pero en algún momento Finlandia tuvo una posición, digamos, alta, ¿sabes? Como de forma negativa en el ranking de personas que se autoeliminaban. Sí. Y esto habla mucho del clima, ¿sabes? La vida social a la hora del invierno. Que uno siendo extranjero lo siente fuerte y que tú sabes que te vas a ir, pero, ¿sabes? Como que te choca ¿cómo se dice? Este cambio de clima, este cambio social, esto...
como que te afecta mucho directamente. A ti, no, perdona que te corte, no Sí, sé sí. si te habrá pasado, muchas veces yo soñaba que estaba en la playa bajo el sol por esa necesidad, me levantaba por la mañana y decía, uff, es duro, eso es Y duro abres empezar la el día. ventana y ves que hay nieve y dices, yo no voy a ningún lado. Empezar el Me día así quedo a es mi duro. casa y ya está. Es ¿sabes? duro. Vas a la escuela porque es obligación, pero vas a escuela y regresas a tu casa y te encierras en tu casa. Sí. Y por eso es normal que ahora mismo podríamos enseñar que prácticamente no hay nadie en la calle. Nadie. ¿Sabes? Está como Vacío. todo vacío. ¿Sabes? Como más o menos Eso me vacío. impacta, tío, de ir andando a las 8 por la calle y no ver nadie. A las 8, ¿eh? Sí, a las 8 Dices, de la noche. uff, pero claro, Y es normal. recuerdo que me estabas comentando que acá fue un choque también esto de que sales a la calle y no hay nadie, pero es que te diste cuenta, es que los locales cierran temprano. Sí. Acá a las 8 o 9 de la noche prácticamente todos los restaurantes de la ciudad están cerrados y hay algunos bares abiertos, pero, ¿sabes? Como es muy poco. Esto me imagino que te haya chocado también, porque en España las terrazas y todo... Aquí cierran cuando empezamos allí a cenar, imagínate. Exacto, sí, es otra cosa. Y me chocó, por ejemplo, de ir a Helsinki a visita y todos los edificios así emblemáticos cierran a las 4:30. Entonces yo pensaba, bueno, tengo todo el día para verlos y me veo a las 5 que todo está cerrado y yo, vaya. O aquí, por ejemplo, que queremos ir a cenar y cierran a las 9 los sitios. En España a las 9 abren prácticamente y la gente puede cenar 9, 10, 11 o 12 o Claro, más claro. incluso. Eso a mí también los horarios, que coman a las 11, que se cene a las 5:30 más o menos, los horarios sí que me costó mucho adaptarme también. Eso te chocó mucho, ¿no? Uf, Porque muchísimo. son bastante como, no rigurosos, porque no te obligan, pero entre comillas sí te obligan, porque si Claro. el sitio cierra a las 8 o 9, Claro, te tienes pues que tienes ir. que cenar antes, ¿sabes? Y en la escuela imagino también que tengan como horarios para Sí. la comida, la cena, y como que sí te obligan dentro de... El comedor de la uni también cierra a las 2, que es a la hora a la que comemos en España. Entonces, Exacto, yo me imagino que al inicio eso te haya afectado, ¿no? Sí, sí. Imagino comiendo a las 11 de la mañana, Sí, sí. ya a las 1 o 2 de la tarde tengas un hambre que... Claro, yo por eso cada vez que como muy fuerte para aguantar el hambre, sí. Sí, ¿no? ¿Y qué tal la comida? Ya que estamos en ese punto. ¿Qué tal la diferencia? España, yo me rindo ante la cultura, ¿sabes? Alimentaria de España. A mí España es como el rey de la gastronomía. Yo, Para mí desde también. que salí de Cuba, yo me moría por ir a España. Principalmente por la gente y la comida. Y yo fui a España y yo me enamoré. ¿Sabes? Yo probé la fabada, probé el jamón ibérico, probé... Madre mía. Que no veas, Bueno. yo me enamoré completamente. Ya yo estaba enamorado, pero era un amor de esto platónico, ¿sabes? Que no sabía cuándo iba a llegar, ¿no? Y llegó y pues, sí. Háblame tú siendo español, Uf. ¿sabes? Que has llegado acá a Finlandia por una temporada. ¿Cómo te ha afectado este cambio en el tema de la comida? Y los precios de las comidas también. Buah. A ver, sí que es cierto que yo estoy influenciado porque soy español, ¿vale? Y todos barremos para casa. Claro. Pero yo sí que pienso que España tiene la mejor gastronomía del mundo. He probado comida de otros países, sí, habrá quien no esté de acuerdo, perfecto, para gustos colores. Exacto. Pero yo adoro la comida de mi país y podrá gustarte más o menos, pero yo creo que nadie puede negar que estaría en un top 10 mundial. Entonces, Entonces, pondría incluso un top 3. claro, ¿no? Para mí es top 1, o sea, que imagínate. Pero claro, eso es por las condiciones geográficas e históricas que ha tenido España. Es un clima mediterráneo, se puede cultivar de todo, eso ayuda. Claro, esta tierra es mucho más dura, entonces el acceso a comidas era más limitado tradicionalmente. Ahora ya con la globalización y tal pueden más. Pero sí, la comida aquí, uff. O sea, para que veas, yo no voy a decir si es buena o mala, para que juzgue la gente. Sí. Cuando tú vas andando por cualquier ciudad de Finlandia, casi todos los restaurantes son de comida extranjera. Son italianos, Sí. son buffets asiáticos, nepalíes, Los kebabs. kebabs por todas partes. Imagínate cómo es la cosa que aquí en Lahti yo he preguntado a muchos fineses ¿dónde es un lugar donde yo pueda comer comida típica finesa? Porque quiero probarla y adaptarme a la cultura. Y no me saben responder. Es difícil. Ninguno. Es difícil. Es increíble cómo Finlandia, por lo menos esta zona, ¿sabes? Que nosotros estamos al sur de Finlandia. Como que la comida tradicional, como que yo siendo extranjero siento que se está perdiendo. ¿Sabes? Como, imagínate en España que hubiesen más restaurantes italianos o franceses o chinos que los propios restaurantes españoles. Y eso no pasaría nunca, ¿sabes? Los propios españoles se negarían. Claro. Pero acá en Finlandia sí es cierto como que la cultura de la gastronomía finlandesa pura, ¿sabes? Ya de lo que digamos lo tradicional, pues sí se está perdiendo. Y eso
No sé cómo lo tomarán los finlandeses, porque ellos son los que deberían preocuparse, pero si yo fuese finlandés, yo lo vería un poquito como, ¿sabes qué está pasando, no? Algo no está yendo muy bien, que nos están robando protagonismo en nuestro propio país, ¿sabes? Como, Claro. imagínate tú siendo español, que te quiten no sé, tú en Valencia, que te quiten un La restaurante paella, de por paella y ejemplo. que te pongan ahí, no sé, un kebab. No, que va, no, eso no lo toleraría la Exacto, gente, vamos. exacto, pero acá como que la tolerancia es como, ¿sabes? Como que lo dejan como, vale. Claro, pero es por algo, tú mismo lo has dicho, son los propios fineses los que deciden hacer ese cambio. Quizás porque les guste más lo otro Pero sí que es cierto que la otra comida es su sello de identidad, entonces perder eso es un poco triste también. Claro, es como tu cultura principal y Claro. entonces que salgas a la calle y que haya muy poco o prácticamente nada de tu propia cultura, ¿sabes? Si choca. Y es como tú me estabas diciendo, sales a la calle, hay restaurantes italianos, chinos, indios, Ni uno kebabs, finés, ni uno. claro, y no hay ninguno finlandés. Es como muy, muy extraño, ¿sabes? Es Claro. como, no sé, no sé, yo si yo fuese finlandés me chocaría. Y yo creo que tú pensarías igual. Sí, y sí. muchos acá que nos están viendo, pues pensarían igual. ¿Cómo vas a perder esta, diríamos, idiosincrasia de la comida? Sí. Algo así, no sé. Esa conexión cultural que Exacto, te hace sí, tener sí. tu gastronomía. Pero bueno, no sé, decisión de ellos. Volvamos un poquito a la vida como estudiante. ¿Qué hacen los estudiantes? No tú eres extranjero, pero bueno, tú te interactúas acá con los finlandeses. ¿Has hecho amistades finlandesas? ¿Y qué hacen para divertirse acá en Finlandia? Lo común para divertirse. Y compáramelo un poquito también con España. Vale. A ver, sí que es cierto que hay mucha cultura, y eso me ha gustado mucho aquí en la universidad, de hacer eventos. Vale. Es decir, tú, por ejemplo, vas a una universidad de España y sí, a lo mejor organizan algún evento social o tal, pero no se hacen porque la gente ya socializa de por sí, entonces no es necesario hacerlo. Vale. Pero aquí, como tienen esa barrera de ser más introvertidos, en la uni constantemente están organizando planes. Dicen, hoy pues tarde de sauna, hoy todos tarde de, yo qué sé, juegos de mesa. Entonces siempre hay eventos para hacer. Entonces, una parte es ir a esos eventos donde tú vas, conoces gente, socializas, pero la mayor forma de divertimento aquí para los estudiantes finlandeses es irse de fiesta. Vale. Entendiendo irse de fiesta por discotequeo y club. Hacer Vale. la previa en una casa y luego ir para allá. Descríbelo más. ¿Cómo es esta fiesta? Vale, a ver, no es muy distinta de España en el sentido de que la dinámica es beber alcohol, entrar a la discoteca, bailar con la música, conocer gente y lo que pase. Pero sí que es cierto que aquí, como son tan introvertidos, han hecho como un pacto social que en la fiesta se queda todo en la fiesta. Entonces es como Vale. la fiesta les da el permiso para poder ser ellos. Vale, sí. Entonces, claro, se les va la olla. Yo he visto fineses de fiesta que me quedo alucinando. O sea, yo me acuerdo la primera vez que salí de fiesta, estaba aquí acostumbrado de ver por la calle a todos tan serios, tan correctos, tan callados, y de fiesta todo el mundo gritando, abrazándote, ¡hey, what's up!, tal. Entonces sí que es cierto que es un poco más brutal en ese sentido, porque se da el permiso social de poder ser tú. Entonces, todo lo que se han ido reprimiendo por la cultura, Claro. ahí lo sueltan. Claro, y entonces me imagino que el cambio se vea más grande Sí. por la diferencia de cuando Claro. están de fiesta y cuando no están de fiesta. Claro. Yo cuando estuve haciendo las preguntas, que ahí fue donde te conocí, en el video que está acá en el canal, unos españoles también que estuvieron ahí respondiendo mis preguntas también, sí me lo dijeron, ¿sabes? Me dijeron, no, nosotros los españoles estamos locos, pero estamos locos dentro y fuera. Y fuera, no hay mucha diferencia, Claro, eso es. los finlandeses no. Los finlandeses son como muy correctos fuera, pero cuando llegan a la fiesta, como dices tú, se vuelven locos. Sí, sí. Y como van al extremo, entonces van de 0 a 100, ¿saben? En Sí. nada. El español o el latino en general se mantiene ahí, ¿sabes? Constantemente dentro y fuera, trabajando o descansando. Pero claro, ellos como sí se nota mucho. Y lo que más choca también es eso, ¿no? Que lo comentaste anteriormente, que te haces un amigo en la fiesta y estás muy, pero muy bien, ¿sabes? Vamos, te lo Toman pasas chupitos genial y te y tratan de shots loco. y Sí, cantas sí. karaoke y lo haces todo, te sientes muy bien, pero al otro día, Ya no vuelves a saber nada de ellos. claro, y eso es como, wow. Pero no me ha pasado a mí, te ha pasado a ti, le ha pasado a todos los que son extranjeros que conozco, a todos y cada uno. Que lo estuvimos comentando tú y yo antes, ¿no? Que vas a la fiesta y estás como muy bien y tal, y entonces al otro día no te hablan, incluso hay momentos que tú les escribes y no te responden, y tú dices, coño,
habré dicho algo mal y se habrá ofendido, ¿sabes? Y tú te sientes mal, pero es que no. Es que es lo mismo con todos. Es la forma ¿sabes? de ser. Es la forma que tienen. De hecho, yo agradecí cuando un finés con el que me llevé muy bien y me lo pasé muy bien de fiesta, fue sincero conmigo y me dijo, lo siento, pero no nos vamos a volver a ver. ¿Y cómo te tomaste eso? Que te lo Claro, digo en la cara. claro, o sea, a ver, yo ya me había pasado con muchos fineses, Vale, entonces vale. ya estaba acostumbrado, pero era el primero que me lo decía así tal cual y yo, ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué nos vamos a volver? Y dice, que somos así. Pues nada, encantado. Por lo menos uno sincero. Claro, yo agradecí que por lo menos era uno sincero. Ya me confirmó que yo no estaba haciendo nada mal, sino que es la forma ¿no? de ser. Y me imagino que sentiste un alivio. Sí, exacto, una tranquilidad de decir, vale, no estoy haciendo nada. Claro. También te digo que yo el alivio ya lo sentía porque el momento que veía que me pasaba a mí y a todos lo mismo, ya dije, vale, el problema no es mío, no es que esté haciendo algo mal. Claro. Pero bueno. Ahora, saltemos un poquito algo de las cosas más culturales. ¿Has hecho esquí? ¿Has hecho snowboarding? O No, algo así? yo eso no has soy hecho nada muy así. malo. Bueno, vamos a lo más tradicional de Finlandia. La sauna. Finlandia entera, si no vas a la sauna, no eres finlandés, primeramente. Y si no vas a la sauna y eres turista, no has estado en Finlandia. Tienes que ir a la sauna sí o sí. 100%. Yo recuerdo, lo decimos en cámara, te invité no solamente a la sauna, sino a lo más extremo de Finlandia, al Avanto finlandés. Cuéntanos un poco, a mí y a los que están viendo el video, ¿qué te pareció esta tradición finlandesa? ¿Sientes que es tan arraigada o los extranjeros lo exageramos? ¿Y sientes que los finlandeses tienen esta conexión con la sauna? ¿Qué tiene de especial? Y finalmente dime qué sentiste cuando hiciste el Avanto. Mira, para responder a tu pregunta, lo primero que tengo que decir es que personalmente considero que la mayor aportación de Finlandia a la humanidad es la sauna. Sí. Es una maravilla. Yo pensaba que exageraban cuando decían lo buena que es, en absoluto. Bueno, para el quien no lo sepa, el Avanto es la práctica que consiste en ir a la sauna, meterte en el lago helado, volver a la sauna y así cuantas veces quieras. Y recuerda, quédate un poco fuera. Claro, exacto. Sí, es verdad, eso me sorprendió. Eso es muy Voy a contarlo porque Sí. me acuerdo que yo estaba saliendo del lago después de meterme en la sauna y decía, vamos para adentro, qué frío. Y tú me dijiste, no, espérate, que a verás cómo el frío se va. Y yo dije, ostras, pues es verdad. Estás en el exterior, mojado, de salir del lago y no tienes frío. Claro. Es una maravilla. Es algo súper profundo, incluso tiene un componente, diría que espiritual en esta cultura y es muy necesario. Porque estos climas son tan duros que necesitas una forma de tu organismo de sanar, de adaptarte, de poder generar una dinámica que te ayude a soportar mejor el frío y el Avanto para eso es perfecto. Yo de hecho lo he hecho 2 veces, la última a la que me invitaste, que te agradezco un montón, y la última lo hicimos el lago estando helado todavía, es decir, era el único trozo donde no había hielo para meterte. Vale. Y era una maravilla, yo me acuerdo salir de ahí y que me estaba casi durmiendo por el camino del relax y de lo bien que me sentía. Claro, y esto lo combinas con una buena compañía y una Que es buena mucho cerveza. mejor, hombre. Encima Eso, bebiendo cerveza, yo ya tengo el DNI Claro. finés, vamos. Claro, eso, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Y cómo lo ves con respecto a los finlandeses? Ellos sí lo tienen como muy arraigado, lo tienen como, no sé, como los españoles tienen al fútbol, por ejemplo, o no Sí. sé qué más tienen los españoles así muy arraigado su cultura. Sí, el fútbol. El fútbol es una religión en mi país prácticamente. Pero sí, de hecho, yo no sé si es cierta la estadística o no, pero está esta estadística que dice que en Finlandia hay más saunas que coches. Y Sí. yo me lo creo, porque tú vas a cualquier casa y casi todas tienen una sauna. Para ellos es fundamental, parte del día a día. Claro, es que aquí es prácticamente imposible encontrarte, no una casa, sino ya un establecimiento, ¿sabes? Ya viene siendo un centro comercial, viene siendo un edificio público, viene siendo, no sé, lo que sea. Es muy extraño que no tenga sauna. Incluso los gimnasios. Totalmente. La gran mayoría de los gimnasios tienen una sauna también. Y es como que, sí, la sauna es como... Dices sauna, dices Finlandia. Dices Finlandia, dices sauna. Totalmente. Ya está. Y los finlandeses... Ya no aman solo la por los sauna. beneficios y lo bien que te haga sentir, sino porque para ellos es cultural. Exacto, Es un momento sí. muy íntimo donde pueden expresarse más abiertamente debido a la atmósfera que da el lugar. Claro, y eso lo tienen como muy ya, incluso como lo dijiste tú también, prácticamente religioso. Total. Sí. Y bueno, me gustaría también que me dijeras, de todas estas experiencias que has tenido, en general, ¿has tenido una anécdota graciosa o, no sé, extraña o preocupante, no sé, que quieras compartir con nosotros? No tienes que dar nombre, no tienes que dar muchos detalles,
pero no sé, incluso puedes decir que fue otra persona y en realidad eras tú. No sé, eso no tiene por qué saberlo la gente. Bueno, venga, va, voy a contar alguna. Es una buena pregunta. Vale, yo todavía me estaba adaptando a todos estos shocks culturales y lo que decíamos de una fiesta y tal. Voy a contar la anécdota que es mía, no voy a meterle más. Perfecto. Y bueno, pues de fiesta conocí a una chica finesa y tal. Bien. Me sorprendió muchísimo porque era una chica que iba a mi clase y que yo nunca había hablado con ella, pero por esto que hablábamos se acercó a mí y me dijo: hola, ¿cómo estás? Me alegro de verte, tal, abrazándome y todo. Y yo súper sorprendido, claro. Esto fue en la fiesta, ¿verdad? En una fiesta, obviamente, no, si no va a ser en clase ni de coña, vamos. Y en clase ella era una chica muy reservada y que no hablaba tal, entonces a mí me chocó mucho que viniera así a decir, a hablarme, vamos, como si fuera un amigo suyo de toda la vida y súper bien. Total, que estábamos hablando, yo contándonos la vida, había estado en España, tal. Vale, pues llega un momento que yo me tenía que ir porque, bueno, por unos motivos personales de un amigo que tenía que ayudarle y me despedí. Claro, ¿qué pasa? La chavala me vino y me dijo: oye, pues dame tu número y seguimos hablando, tal. Y yo, bueno, encantado, ahí tienes Claro, mi número, porque no. tuvo un muy buen rato, de verdad, nos reímos, nos lo pasamos muy bien. Súper abierta, me quedé alucinando que fuera finesa. Y luego, ella misma me manda un mensaje para asegurarse que yo y me dice, text me. Vale, al día siguiente, por la tarde, le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Lo pasasteis bien? Pasan las horas, no responde. 24 horas más tarde, al día siguiente, me dice, estuvo bien. Y yo, bueno, pero ¿te gustaría quedar algún día o algo y tal? Ya no hay respuesta ni nada. No te respondió más. No me respondió más. ¿Cuánto lo siento? A mí me pareció gracioso. No, si supieras cuántas veces me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos de mis amigos. Claro. Incluso llegas a tener intimidad y al otro día, nada. Y esto es muy común. Siendo, aunque sea la otra persona la que te busque a ti, Sí, la sí, que te sí, venga sí. y te pida a ti el número Sí, personalmente. tal cual. No, es que imagínate, vas a su apartamento o la traes a tu apartamento, tienen intimidad, ¿sabes? Que es como, para mí es como, no sé, el punto más, como decir, sensible en una relación entre dos Sí, personas, exacto. diría yo, que tengan relaciones sexuales, ¿no? Sí, es un momento muy íntimo. Exacto, algo muy, muy, muy íntimo. Luego de que esto, que ya es como el límite, que al otro día ya no se hablen, como wow. Que te pase con una persona, tú dices, bueno, no le Algo gustó. hizo mal, Exacto, sí, o se arrepintió. claro. Sí. Pero que sea lo común es como... Claro, porque no es algo que me haya pasado a mí, es algo que nos ha pasado a todos a aquí. mí, a mis amigos, a Todos. todo el mundo, todos les pasa. Y a todas también, ¿eh? Y a todas. Se ha dicho, mis Exacto, amigas me exacto. cuentan lo mismo, ¿eh? Exacto. Bueno, para la semana que viene, te lo comenté, viene una amiga que es de Venezuela, que vamos a hacer también algo parecido acá a lo que estoy haciendo, y vamos a preguntar el punto de vista de la mujer. Claro. Porque, ¿sabes? Quizás hayan comentarios y no sé, quizás se vean como un tono, porque ustedes son hombres. Vamos a ver la mujer. Claro, vamos a ver qué dice. ¿Qué Exacto. dice ella? Vamos a verlo. Y entonces vamos a hablar ahora un poquito de lo que viene siendo el dinero, que es algo muy importante. Acá somos estudiantes o trabajamos o tal, pero el dinero es esencial. El dinero es como la base de la sociedad prácticamente. Una mala economía es una mala sociedad, Sí. prácticamente. Entonces, vamos a hablar un poco del choque este con el tema de dinero. ¿Qué tan caro es Finlandia? ¿Es barato? ¿Qué es lo que te resulta que es extremadamente caro y lo ves como que, no sé, como que te llama demasiado la atención? ¿Y cómo llevas el tema de este, cómo lo gestionas tú como estudiante de España, acá en Finlandia? Vale. A ver, todo se ha dicho, Finlandia sí que es un país caro, eso es algo que todo el mundo que quiera venir debe de saber y debe prepararse para ello. Sí que es cierto que comparándolo con otros países nórdicos como pueden ser Noruega o Islandia, es un poco más barato, no es tan caro, pero aún así es caro. Yo viniendo de donde vengo de España, que es de los países, por así decirlo, más baratos en cuanto a dinero, pues sí que fue el shock muy grande, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, ir al supermercado y verme que un lonquero, que bueno, que es como una lata de ginebra con limón, Sí. ¿cuánto te puede costar? 4,50, 5 euros una lata, nada. Sí. O sea, hay cosas así. Y bueno, y precios muy altos en general. Pero también es cierto que hay ciertas cosas que sí que están muy bien de precio. Las dos principales cosas que a mí me chocaron, que no tienen nada que ver con el nivel de precios normales de aquí, son los gimnasios y la vivienda. La vivienda aquí en Finlandia, por lo menos quitando Helsinki y todo esto que es más Sí, difícil, claro, vamos a hablar en general.
los precios son muy similares a España, teniendo en cuenta que aquí los salarios son mucho más altos, claro, entonces me sorprendió lo barato que era y tal. Y los gimnasios igual, los gimnasios, los precios son los mismos que en España aquí, teniendo en cuenta otra vez que los salarios son mucho más altos. Entonces, creo que eso es también algo por parte del gobierno con tal de promover la vida saludable y el que la gente tenga una vivienda y tal, pero sí, todo lo demás me chocó muchísimo. Yo hay veces que voy por el supermercado, veo el precio de las cosas y digo, ¿en serio? O sea, Sí, te puede chocar. Y esto me parece curioso también que has comentado lo de los gimnasios. ¿Qué te parecen los finlandeses? Que son personas deportivas, son personas, no sé, como sedentarias o son personas, ¿qué tipo, sabes, teniendo en cuenta como actividad física? ¿Qué te parecen los finlandeses? sorprendentemente, teniendo en cuenta lo difícil que es el clima aquí y tal, son personas bastante activas. Quiero decir, independientemente del tiempo, yo siempre veo por la calle a alguien corriendo, a alguien que se mueve. No he visto tantos niveles de obesidad. De hecho, diría que en España he visto más niveles de obesidad que aquí. Y hay mucha cultura de la fuerza también. Es decir, sí que veo mucho en los gimnasios gente que es enorme. Hombres y mujeres, ambos. Mamados, ¿no? Claro, exacto. Pero es lógico, o sea, a mí es lo que me pasa aquí. Cuando tú pasas tanto tiempo en casa y no te mueves tanto físicamente, tienes más necesidad de moverte. Entonces el ir al gimnasio es una motivación enorme. De decir, tengo un entorno en el que puedo ejercer, en el que puedo hacer esfuerzo físico sin tener que estar expuesto al clima. Claro. Porque en España simplemente ya haciendo vida normal ya haces mucho ejercicio, estás todo el día fuera de casa. Claro, y caminando y tal. Sí, pero sí que es cierto que esta gente, a nivel de ejercicio físico, sí que veo que se cuida mucho, sí. Y Vale. mucho más activos. Sí, no, yo también, como sabes, ya llevo mucho más tiempo que tú. Y sí me he dado cuenta que el finlandés promedio es bastante saludable, digamos. Sí. Porque tienen sus problemas, ¿sabes? De cosas físicas y de salud, como todas personas en el mundo, ¿no? Claro. Pero temas físicos son bastante, digamos, fitness. ¿Sabes? Van muchos gimnasios, salen a caminar, perdón. Incluso en los gimnasios, cuando vas bien temprano, ves muchas personas adultas en los gimnasios. Sí. Cuando vas también a horarios de 4 o 5 de la tarde, ves el gimnasio que está lleno de personas que son mayores de 50 años. Total, sí. Y de 50, 60, 70, 80 años. Esto, por ejemplo, en Cuba no se ve. Se ve esto en España, que las personas mayores ya estén como muy interesadas en su estado físico. Cada vez más. Porque sí que es cierto que se va estandarizando más, van perdiendo el miedo todas estas personas que son de más avanzada edad y sí que se ve más. Pero no como aquí, desde luego. Es más raro, sí. Claro, aquí eso a mí me llamó mucho la atención, la verdad. Aquí en Finlandia como Sí, yo que voy por las mañanas sí que veo muchas personas, como tú dices, de 50, 60 o incluso más años claro, entrenando. Y no sé, esa cultura también como que te incita, ¿sabes? Como te incentiva también como a hacerlo. Porque si estás en una sociedad que todo el mundo toma cerveza y come mal, pues lo más común es que tú también en algún momento tomes cerveza y comas mal. Pero si estás en una sociedad como Finlandia, que lo normal es que salgas una vez a la semana a comer cosas como comida chatarra, digamos, pero que lo normal es que estés yendo al gimnasio, alimentándote bien, coño, eso te incentiva, ¿no? A que tú vivas una vida también saludable, ¿no? Y eso está muy bien. Para personas que vivimos acá, eso es algo que ayuda mucho mentalmente. Sí, exacto. Mentalmente te ayuda muchísimo. Y bueno, tú como estudiante acá, ¿tienes un trabajo que te ayuda? ¿Sabe? Como un trabajo a tiempo parcial, o tienes una beca que por España o tu familia te ayuda. ¿Cómo tú te mantienes estos gastos? Porque sabemos que Finlandia es caro. Eso ya lo has dejado claro. ¿Cómo tú mantienes estos gastos que tienes acá? Yo personalmente, como me organicé para venir aquí, o sea, gracias a Dios sí que he tenido la suerte de que por parte del gobierno de España sí que he recibido una beca muy generosa teniendo en cuenta cómo es Finlandia, porque las becas de Erasmus van en función del país que vayas. Cuanta más distancia, generalmente, más suelen pagar. Y España y Finlandia son las dos puntas de Europa. Entonces es el máximo que te pueden dar. Entonces, eso por una parte, luego de unos ahorros que yo hice un verano trabajando, el verano antes de venir, y el resto sí que me han apoyado mis padres económicamente. Qué bueno, qué bueno. Claro, entonces en ese sentido sí que he tenido mucha más suerte. También es cierto que yo lo que procuro es limitar mucho mis gastos. Al principio, cuando estaba aquí, y es normal, le pasará a todo el mundo, perdí mucho dinero por no encontrar opciones mejores. Claro. Cuando una cosa que me costaba 8 euros en la tienda segunda mano a lo mejor me costaba 1, o con la comida. Pero eso a medida que vas estando aquí vas encontrando esos trucos para ahorrar y tal,
Yo, por ejemplo, voy mucho en el supermercado, hay algo que me gusta mucho aquí, es que tienen una sección de alimentos que van a caducar y tienen un descuento de precio. Sí. Entonces compro al día, yo lo que hago y me ahorro un montón de dinero así también. Entonces, sí, también es cierto que yo para completar mi formación tengo que hacer horas de prácticas, pero el problema es que aquí no las remuneran y esto es importante. Sí. Entonces no voy a trabajar de gratis, lo siento, pero... Yo pasé 1 año y medio prácticas y nada, me pagaban la comida y lo que me daban eran 4 euros al día. Claro. Que ya dirás tú, con 4 euros al día, que te compras una Coca-Cola. Nada, no. Y ni eso. Exacto, y es como, sí, te entiendo perfectamente. A mí me chocó mucho, de hecho, y fue 1 año y medio. La suerte es que como ya yo vivo acá, yo tenía mi trabajo, ¿no? Y entonces eso me ayudaba, pero físicamente me estaba machacando. Sí, es duro. Porque en España te remuneran las prácticas, sí que es cierto que te dan poco, porque son prácticas, no es un trabajo real, pero te dan algo. No sientes que estás trabajando de gratis. De gratis, claro, y choca mucho. Y entonces te comparas en algún momento con tus compañeros de trabajo que quizás no estés en el mismo nivel de que están ellos, pero sientes que estás haciendo lo mismo prácticamente y ves que ellos tienen un salario, no sé, de 2.000, Claro. 2.500 euros al mes y a ti no te dan ni un duro. Claro, es que no voy a decir que es esclavitud, pero... Pero sí molesta. Sí molesta mucho, sí. Sí molesta mucho, claro. Me han dicho que hay ciertas prácticas que si tú negocias con el jefe puede pagarte algo, Claro, pero son casos raros. Eso se conoce como opis opimus, que son como contratos para estudiantes. Ah, Pero esto lo puedes conseguir, pero no es tan fácil. ¿Sabes? Es como bastante complicado. ¿Sabes? Puedes que tengas la suerte y lo consigas, pero es muy complicado. son excepciones. Claro, son excepciones. Digamos que es algo común, porque puede ser común, no es algo como extraño, sí que wow, qué casualidad, no. Pero como que es difícil obtener este tipo de contratos, porque tienes como que hacer los trámites y papeleo, lo tienes que hacer tú. Y entonces, para un extranjero que no habla finlandés... Es dificilísimo la burocracia de lidiar. Claro, es como complicado. Complicado. Sí. Y ahora que tocamos ese pelín ahí del idioma, ¿crees que por hablar inglés o por hablar finlandés tienes posibilidades? ¿Sabes? Como, déjame conjugarla mejor. Si hablas finlandés, ¿tienes más posibilidades de encontrar trabajo acá en Finlandia? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Por supuestísimo. De hecho, aquí pasa una cosa muy curiosa. Hay mucho nivel de inglés, ¿vale? De hecho, yo no sé si es cierta la estadística o no, pero vi que Finlandia era el país que no tenía una lengua anglosajón como oficial, que más gente hablaba inglés. Entonces uno cuando ve eso viene con la falsa percepción de que simplemente sabiendo inglés te vas a poder desenvolver y que todos te van a entender. Claro. No es la realidad. Exacto. Evidentemente estás en Finlandia y si tú quieres prosperar aquí debes de hablar el finés. Pero para el trabajo es todavía más. De hecho, el mayor problema al que se enfrentaba mucha gente que quería encontrar un trabajo aquí era que para casi todos los trabajos, me atrevería a decir 95%, requisito esencial, saber finés. Claro, sí. Incluso me recuerdo que haciendo un trabajo, haciendo el concurso nos pedían que desarrolláramos un programa atractivo para estudiantes de intercambio para encontrar trabajo aquí. Pero claro, si tú veías que todos los puestos de trabajo, una exigencia era saber el finés, pues sí, es totalmente fundamental si uno quiere prosperar aquí, saber finés. Claro, y bueno, otra pregunta también que a mí me causa un poco de curiosidad, que tú hayas elegido Lahti, pero recuerdo que te pregunté en las preguntas que hice en la calle y me dijiste que tú no eliges. Ahora, dime qué diferencia tú notas entre Helsinki, la capital, que has comentado que has estado allá, y Lahti, para que la gente entienda la diferencia cultural de 100 kilómetros de distancia, ¿sabes? De la capital del país a 100 kilómetros al norte. Cuéntame un poquito de esta diferencia y que si te hubiese mejor gustado estar en Helsinki y por qué. Todo lo que decimos de Finlandia, es importante señalar que la excepción es Helsinki. Helsinki es como una cultura aparte del resto de Finlandia, es súper cosmopolita, está llena de extranjeros y eso ha ayudado a que sea una ciudad donde todos los estereotipos que hemos mencionado que suceden, allí sucedan muchísimo menos. No solo eso, sino que la arquitectura es totalmente diferente. Las ciudades de Finlandia son todas muy parecidas, tienen esa estética, por así decirlo, más soviética, más... Sí. Bloques grises y todo eso, y tú vas a Helsinki y es muy diferente, es mucho más bonita, ves edificios tradicionales,
ves más colores, por así decirlo. Entonces sí que es cierto que la cultura en Helsinki es diferente por todos esos extranjeros que han ido y que han ido dando un carácter más cosmopolita a la ciudad. Entonces, a mí personalmente me hubiera encantado mucho más vivir en Helsinki, no solo por eso, sino por todas las opciones de socializar que te da. En Lahti es más limitado. Pero también es cierto que si hubiera vivido en Helsinki, todo hubiera sido mucho más caro, porque como pasa en todas las capitales del mundo, todo lo vale más dinero, especialmente los alquileres. Claro. Yo no he visto alquileres en Helsinki, pero imagino que serán... Sí, unos 1.000 euros más o menos. Uf, pues imagínate, Helsinki, claro. Y un apartamento, digamos que el mío, ya tú has visto mi apartamento, ¿no? De hecho, yo tengo un video en el canal mostrándolo y mis gastos mensuales son aproximadamente 730 euros, completo. Y como tú mismo ves, yo vivo en el centro de la ciudad. En el centro de la ciudad. Yo me bajo y La plaza todo está está ahí. ahí, ¿sabes? Directamente al centro. Este mismo apartamento, yo diría que en Helsinki, ubicado en el centro también, te costaría, no sé, 1.500 euros más o menos al mes, 1.200. Y cuidado, porque si le agregan un sauna en algún lugar, ya está. como que se dispara el precio. Sí, La totalmente. diferencia de precio es bien alta. Y bueno, ahora vamos a ir como... Bueno, no, espera, que ahí lo pensé, pero casi se me va. Estabas hablando de los edificios en Helsinki y tal. Pero, ¿qué piensas de la naturaleza en Lahti? Hace 2 años, creo, Lahti ganó el premio a la ciudad más verde de Europa. ¿Por qué? Por el tema de la naturaleza y tal. ¿Lo has experimentado? ¿Y qué te parece también la naturaleza acá en Finlandia y la relación de los finlandeses con la naturaleza? Sí, a mí la primera impresión que me llevé de esta ciudad y que me impactó muchísimo es bajar de la estación de tren, respirar el aire, y el aire es tan puro como en las montañas de España. Tú en una ciudad en España no puedes tener ese aire, nunca, por pequeña que sea. Entonces hay muchísima naturaleza, influye mucho que casi todo el país esté vacío. De hecho es el país de Europa con menor densidad de población, porque tienen tantísima naturaleza y tanto espacio, es lago, bosque. Pero sí que es cierto también, entonces, es muy frondosa, tiene muchísima biodiversidad. De hecho, tú vas andando por aquí por la calle de noche y te encuentras conejos por todas partes. Claro, sí. Zorros incluso. O zorros, sí. O incluso en las afueras se llega a ver ciervos también. Sí. Entonces es increíble la naturaleza, y los fineses, de hecho, se nota mucho esa relación con la naturaleza que tienen. No vas a encontrar basura en un bosque en Finlandia, nunca, y eso es algo maravilloso que considero. En España muchas veces nos ha tocado ir a los bosques, porque yo personalmente, mi padre vive en las montañas y me he criado ahí, y muchas veces ves latas, papeles tirados por todas partes. Aquí no, aquí eso es imposible que lo veas, o muy difícil. Entonces ellos respetan mucho la naturaleza y son muy conscientes de lo importante que es para ellos. Pero sí que es cierto que también cabe añadir que el país, por su topografía, es totalmente plano. Sí. No hay montañas en este país, y las montañas lo que hacen es que dan la diferencia al paisaje. Entonces sí que es cierto que es muy parecido. Tú ves un bosque y los has visto todos en Finlandia. Exacto, sí. Es siempre el mismo paisaje. Te ponen de repente así, te teletransporta y te ponen un bosque con un lago y no sabes dónde está. Claro, no sabes. No hay diferencia. Claro, son todos iguales. Me sorprendió mucho la semana pasada que fuimos de excursión a un lago y luego a otro y digo, pero son iguales, es que podría ser el mismo, igual hemos dado vueltas en círculo. Sí. Y es increíble. Sí que es cierto que es muy, muy igual, pero es muy bonita la naturaleza aquí. Todo se ha dicho. Está muy linda. Y bueno, como más o menos vamos acercándonos ya al final de la entrevista, ¿no? Teniendo en cuenta que seguramente nos ven personas de España o de Latinoamérica, si tienen la oportunidad de pasar el Erasmus acá, ¿lo recomendarías? ¿Venir a pasar el Erasmus acá en Finlandia? ¿Por qué lo recomendarías? ¿Y qué aconsejas a ellos que tú no sabías antes y que ahora sí lo sabes? Vale. Yo no te puedo decir ahí ni sí ni no, porque depende. Todo depende de lo que estén buscando. Vale. Si están buscando en el Erasmus una experiencia en la que vayan a socializar, a conocer muchísima gente, si le dan un carácter más lúdico y no tanto de aprendizaje, entonces yo personalmente no lo recomiendo. Hay destinos mejores donde van a disfrutar más, como Italia o Portugal. Ahora bien, si lo que buscan es moverse en un entorno totalmente diferente, que sea una experiencia que les haga crecer mucho como persona, que les endurezca, porque adaptarse aquí es muy duro mental y físicamente, entonces ahí sí que recomendaría Finlandia, porque es totalmente diferente a España. De hecho, me atrevería a decir que en muchos aspectos es lo contrario. Entonces, la perspectiva que yo he ganado del mundo y de la vida aquí en Finlandia
no me arrepiento en absoluto de haber venido aquí. Entonces, si eres una persona que estás buscando eso, el crecer como persona y una experiencia más profunda, más allá de lo lúdico, sí que recomiendo muchísimo Finlandia. Y de consejos que pueda dar para aquí, pedid ayuda en todo, en cualquier cosa. Yo cometí el error de no, yo soy muy macho, yo puedo hacerlo todo, me busco la vida. Sí. Y la cagué 200.000 veces. Si hubiera preguntado desde un principio a la gente, porque aquí todo el mundo está dispuesto a ayudar, me hubiera evitado muchísimos errores innecesarios. Entonces, mi mayor consejo es no parar de pedir ayuda aquí, porque claro, es muy difícil desenvolverse en un entorno tan diferente. Claro, y que aquí, por ejemplo, a mí me pasó que cuando yo fui a Málaga, la cultura, un ejemplo, hubo un momento que yo estaba en mi teléfono y estaba como perdido, ¿no? Y estaba mirando alrededor a ver si veía la calle y cosas así, ¿no? Y incluso con el Google Maps. Y se me acercó una persona y me dice, hola, perdona, ¿necesitas ayuda? Claro, es aquí no, es imposible. Es imposible eso aquí, que si suceda. tú no te abres a ellos, no. ellos no van a venir. Incluso es un poquito feo, incluso también que, no sé, que te puedes encontrar en una situación clara que tú necesitas ayuda y no van a venir a ayudarte. Si tú no la pides, ellos no te la van a dar. Yo he visto en el hielo resbalarse un hombre, caerse, pasar 2 personas a su lado y nadie ayudarle a subir. Exacto. Y no es que sean malas personas, es que es la cultura. Claro. ¿Sabes? Y es como esto de invadir mi espacio. Incluso cuando estás en el piso, claro, no te acerques mucho porque invades mi espacio. Porque el que se cae se puede sentir ofendido de que quieras ayudarle. No, yo puedo. Es esa cultura. Exacto. Sí. Eso como que choca mucho. Entonces, muy bien que lo digas, ¿no? Que pidan ayuda. Totalmente. Que no esperen que vengan a ayudarlo. No. Y si vienes acá, si quieres que te vaya bien, como dijo Carlos también, sea una persona más que extrovertida, sí, ¿sabes? No seas tímida porque no te va a ir bien. El rey. ¿Sabes? Como que sal y busca y lo que sea, pregunta, que siempre te van a ayudar. El finlandés es una persona muy educada, muy honesta y siempre va a estar dispuesta a ayudarte, pero tienes que tener tú siempre esa iniciativa. Sí. Si no... ¿sabes? Iniciativa para todo. Exacto. Empezarlo tú todo, buscarlo tú todo. Incluso en la escuela. No esperes que te venga. Los profesores, aunque lo digo por mi propia experiencia también, los profesores no están como, tienes esta tarea, recuerdas, ¿no? No. Aquí no. Aquí es como si tú no me preguntas, yo intuyo que tú estás bien. Y ya está. Y entiendes, y ya está. Y eso está muy bien, pero si eres introvertido y no eres finlandés... Sí, hay gente que lo ha pasado mal aquí por eso. Sí, cuidado. Yo, como bien que dices tú, pregunten. Yo también se los recomiendo, pregunten de lo que sea. En donde estén, cuando sea... Pregunten que le va a ir mejor. Totalmente. Y bueno, ¿después de cuántos meses llevas en Finlandia? Llevo 7, me quedan 2 más. Te quedan 2 meses más todavía. ¿Quieres que se acabe ya? ¿Quieres continuar? A ver, quiero que se acabe ya, suena muy feo, ¿no? Sí que es cierto que ya echo mucho de menos mi país, mi familia y mi gente, entonces sí que tengo muchas ganas de verles, pero tampoco tengo esa necesidad de que quiero que se acabe ya. No, ya he aprendido a surfear la ola, ya he hecho mis amistades aquí, entonces ya, además el tiempo, está mejorando el tiempo y eso también motiva mucho, entonces mi mentalidad ahora es de disfrutar del poco tiempo que me queda aquí. Perfecto, y ya está. Perfecto. Y quiero que me comentes como, no sé, te diría que en una palabra, pero es muy difícil. 9 meses, o sea, 7 meses de experiencia es muy difícil, ¿cómo se dice?, resumirlo en una palabra. Pero dime como... ¿qué es lo que más agradeces haber aprendido de acá de Finlandia? O sea, de la experiencia acá en Finlandia. ¿Qué es eso que te llevas a España, que estás muy agradecido de haberlo experimentado, de haberlo vivido acá en Finlandia? Los amigos que he hecho, la gente que he conocido aquí, sin duda, es lo mejor. Pero no solo en Finlandia, sino en cualquier lugar que vayas en la vida, lo mejor que te va a pasar es conocer a la gente de ahí. Sí. El venir aquí me ha hecho hacer amigos de todas partes. Que yo... prácticamente no tenía amigos extranjeros en España. No porque no quisiera, sino porque no se dio la situación. Ah. Y aquí ahora he hecho un círculo de amistades más internacional y cosmopolita, es una pasada. Claro. Y sé que muchos de ellos van a seguir siendo amigos incluso cuando terminemos aquí. Entonces, la gente, los amigos que he conocido es lo que me llevo. Claro, sí. Yo también soy del tipo, me imagino, te lo voy a intentar resumir en una frase, pero yo soy de la persona del tipo de que no importa el lugar, lo que importa es la compañía. Total. Donde estés, puedes estar en, no sé, digamos... no sé, Dubái, en un hotel 7 estrellas, donde sea, y estás muy bien con todos los lujos que quieras, pero si la compañía es mala... da igual. Exacto. Pero en cambio, si estás en un lugar, no sé, en el fin del mundo, que no hay sociedad, que no hay nada, que todo está mal, si estás con la persona indicada o las
personas indicadas, te lo pasas increíble. Increíble. ¿Sabes? No importa la condición, no importa lo que sea, siempre si estás con esas personas que tú sabes que lo vas a pasar bien, Doy fe. ya está. Entonces tú y yo compartimos la misma mentalidad. Y si Totalmente. ustedes comparten la misma mentalidad o la mentalidad que compartan, pues déjamelo saber en los comentarios. Y bueno, para ir terminando ya esta entrevista, Finlandia salió por 8ª vez consecutiva como el país más feliz del mundo. Dime qué crees al respecto. Ha sido a pillar, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí no me da la sensación, Vale. pero también te digo, el medir la felicidad es tan subjetivo. Yo te puedo decir que estoy feliz aunque por dentro me esté muriendo. Claro. Entonces, yo personalmente no haría caso de esa estadística. Y más teniendo nuestra forma de ver la vida, que viendo aquí, felicidad. Felicidad es poca por la calle, es todo muy gris. Pero bueno. ¿Y entonces por qué crees que Finlandia es el país más feliz del mundo? Tengo entendido que ese estándar lo hicieron midiendo estándares de calidad de vida. Es decir, vieron mejores salarios, menos contaminación, mejor educación, más feliz. Pero eso no es verdad. Claro. Si no, no verías a los niños de África que viven en condiciones miserables siendo totalmente felices. La felicidad viene por otras cosas. Claro. Y no es medible. No África, que vas a Cuba y también la economía es un desastre. Y las condiciones de las personas que hemos vivido en Cuba, porque si no lo sabían, yo soy cubano y nací y estuve 20 años de mi vida en Cuba y yo era feliz. Yo te lo aseguro, Carlos, yo he estado 5 años en Finlandia y nunca he sido ni la mitad de feliz que fui en Cuba. Claro. Y la diferencia económica y, ¿sabes? Como esto, las posibilidades que tienes son muy, pero muy como bajas en Cuba, en comparación directamente con Finlandia, ¿no? Pero es que eso no da la felicidad. Es marketing. Yo creo que es marketing. Yo Pusieron también. ese estándar para atraer a gente, ¿Crees pero... que el gobierno finlandés pagó para que... No sé si pagó, pero... Son más 8 años consecutivos ya, ¿eh? Sí, sí. Y compitiendo con países como España, como Portugal, Que va. como Suecia, que va. Suecia, por ejemplo, tiene como las mismas condiciones en temas de clima, salario, vida, no sé, sociedad, más o menos también la educación, que es muy parecido porque es un país nórdico también, es un país vecino de Finlandia. Pero aún así, Finlandia es más feliz que Suecia. Supuestamente. Supuestamente, claro, supuestamente. Y bueno, Carlos, de verdad, muchísimas gracias Un placer, por venir. tío, de muchas verdad. por Gracias a aceptar ti la por entrevista. traerme. De verdad, disculpa si en algún momento me puse nervioso. Dale, es que es la Estaba primera vez súper que a lo hago. gusto, yo creo. Esperemos que yo pueda hacer más entrevistas. De hecho, viene otra que vamos a hablar del au pair, que viene una amiga de Venezuela. No voy a dar más spoilers, tienen que esperar esa entrevista. Y Carlos, él es el primero en hacerlo. No sé, te lo juro que estaré eternamente agradecido. Y por supuesto, esta entrevista se va a quedar toda la vida en el canal. Es un auténtico honor para mí haber sido el Claro. primero y he estado súper a gusto. Se me ha pasado volando. Y lo mejor que la gente no sabe, que hemos ido hablando, es que como para mí no viene siendo un desconocido. ¿Sabes? Nos conocimos mientras yo hacía preguntas con un cartel en Helsinki y ya nos hemos tomado unas cañas juntos, fuimos a la sauna, hemos hablado, fuimos a comer. Es decir, que no somos unos extraños. Y eso te lo agradezco mucho, sinceramente. Te lo agradezco mucho por darme la oportunidad de entrevistarte y de compartir tu experiencia acá en Finlandia con las personas de mi canal. A ti, y hombre. pues nada, nuevamente muchísimas gracias. Y pues nada, cuando vaya a Valencia, pues... Por supuesto, tienes te que comerte llamaré. una buena paella Sí, y sí, madre te mía, llamaré. tradicional valenciana. Hablando de paellas, ¿no? Vaya, hay un restaurante acá español que te lo comenté. Yo me he comido una paella en España que me costó 12 euros. Una paella Buah, así de qué grande. maravilla. La misma paella aquí en Finlandia me costó 60. Buah. Así que se pueden comer. Yo no me atrevo a entrar a ese restaurante. Por eso yo, no. Y bueno, nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, muchísimas gracias nuevamente a Carlos. Carlos, ¿tienes redes sociales o algo? Por lo que yo recuerdo no tienes nada. No, la verdad no tengo redes sociales. De No hecho, sé. en vez de seguirme a mí, recomiendo que te sigan a ti por el contenido de gracias. valor que aportas Muchas gracias. en tus redes sociales. ¿Quieres enviarle un saludo a tus padres, amigos, a Dad, que quizás van a ver este podcast o esta entrevista, ¿no? Pues sí, un saludo, mamá, mira, estoy en YouTube. Y nada, ¿algo más que quieras decir, agregar a la cámara? Nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero que todo lo que hemos comentado sea de ayuda para estudiantes que quieran ir de Erasmus en Finlandia. Y nada, recomiendo de verdad que os suscribáis y veáis este canal porque
la información que aporta es muy útil y a mí me hubiera venido muy bien saberla de antemano antes de venir aquí. Nada, muchas gracias. Y muchas gracias a ti por ver el vídeo hasta el final. Si te gustó, por favor, deja un like, compártelo, comenta tu experiencia, hazme algunas preguntas al respecto y pues yo me pondré en contacto con Carlos y voy a responderte, vaya. Y nada, muchas gracias nuevamente por ver hasta el final y como siempre digo, nos vemos en el futuro. Chao.